Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Este es el quinto episodio de este ciclo que yo denomino La historia detrás de mi obra, donde les cuento secretos, motivaciones y todas cuestiones que están detrás de cada libro que publiqué hasta el momento. Y son temas que por lo general trato en las presentaciones, pero con el paso del tiempo va quedando en el olvido y en algunos casos forman parte del prefacio y del posfacio, pero en forma muy sintética. Y como cada año que pasa yo estoy publicando un nuevo libro, no es que estoy en muchas ocasiones durante un tiempo prolongado hablando en entrevistas o hablando en videos o en presentaciones. Entonces cada libro tiene un tiempo limitado en el cual es protagonista y después forma parte de lo que es mi colección. Yo te recuerdo, igual está dicho en los episodios anteriores, yo hasta el momento escribí 21 libros, tengo 14 libros publicados, de los cuales 8 son novelas, 2 son libros de cuentos, 2 son libros de reflexiones, uno de poesía y un guión cinematográfico. No he seguido el orden en los episodios anteriores, sencillamente porque me equivoqué. Pero hoy te voy a hablar de dos novelas. La primera es Juicio a un tal fulano. Este libro lo escribí en el año 2017 y lo publiqué en el 2020. Justamente lo iba a presentar en el Colegio Comercial de Ballester en el año, sí, en marzo. Estaba previsto para el 28 de marzo de 2020 y justamente una semana antes o unos 10 días antes se decretó la cuarentena y bueno, vino todo esto que todos ya sabemos, entonces quedó postergado. La edición y publicación está también hecha en ese año. Eh, yo también lo he comentado, pero oportunamente yo cada libro lo tengo en revisión, en relecturas, bastante tiempo antes de publicarlo. Y digamos que en el caso de Juicio fue bastante rápido el proceso. Yo recuerdo que allá por enero de 2016 escribí el primer capítulo y después lo dejé, como me ha pasado con otras ideas, pero sí tenía la sinopsis armada, la cantidad de capítulos probables que podía tener, la secuencia de cómo iba a ser el juicio. Justamente esto tiene un nombre genérico. Cuando nosotros decimos un tal fulano, fulano, mengano, o sultano, o perengano, bueno, me estoy refiriendo a alguien en particular sin nombrarlo. Y yo hice un juego entre lo que es eh, un tal fulano, y yo le puse, a ver, al protagonista, Humberto Teodoro Ferns. Y de todas formas, no, la verdad que no lo nombro demasiado. En algunas partes lo nombro como TF, eh, tal fulano. O la U de Humberto también la omito. Pero sí, en realidad ese TF de momentos es Humberto o es un tal fulano porque todo lo que le pasa a Humberto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Todos somos pasibles de ser juzgados. Y acá amerita lo que dije en la presentación, que finalmente se hizo en el año 2022. Juicio lo pude presentar en sociedad directamente a la venta en una exposición, una feria que se hizo en Ballester en septiembre de 2021. Conseguí un lugar
en el colegio 2 años después y lo presenté junto a Historias Desencadenadas, porque este libro estaba editado en el año 2000, principio de 2020, pero sí, revisado y hecha la edición en casi todo el año 2019 y en el 2020, a principios de ese año, me lo entregaron y hice la obra publicada. Bueno, dicho esto, recién lo pude presentar en el año 2022. Y la introducción yo recuerdo que fue justamente hablando acerca de qué es un juicio y qué es un prejuicio. Un juicio es una opinión, un juicio sin fundamento es un prejuicio. Un juicio, según el coaching, es una declaración con autoridad. Por eso, un tribunal se va a basar en un juicio a una persona en base a leyes, decretos, resoluciones, reglamentos. Y después están los juicios de las personas comunes que decimos, tal persona es responsable de tal cosa, aunque no sabemos si hay una pena directa. A ver, vemos un montón de veces que alguien tiene actitudes hacia un animal o hacia una persona, un maltrato, un insulto, eh, una actitud descomedida, como se suele decir, y el juicio mirado de afuera está mal lo que está haciendo esta persona. Eso es un juicio. Ahora, cuando eso adquiere la forma de delito y ese delito tiene una denuncia y la denuncia es llevada a la justicia, hay dos tipos de juicios. Uno que es el juicio moral, que lo emite cualquiera, si es en un programa de televisión, en un lugar donde hay panelistas que no siempre están bien informados, por ahí te destrozan. Yo muchas veces me ha ocurrido de ver en los noticieros que un niño desaparece y fue visto en la puerta de la casa de alguien y bueno, ese alguien es el primer sospechoso, el primero en que van a ir a interrogar y pasan el nombre, el apellido, ponen la cámara delante de la casa y resulta que después o el niño apareció y no le había ocurrido nada o quizá el responsable sea otra persona. Entonces yo, pensando en esas situaciones muy injustas para la persona que es acusada falsamente, en este caso un hombre, busqué a ver de qué se lo podía acusar a un solo individuo y que ese individuo, que es Humberto, representara a todos. Y en ese caso eh, hice una escenografía, un lugar, un tribunal supuesto donde no hablo demasiado de las reglas y de los procedimientos jurídicos porque tampoco los conozco del todo, los veo de cerca, pero la idea es que sea más la figura de una persona que está siendo juzgada en un tribunal y que desfilan acusadores o víctimas o testigos. Y la particularidad que tiene es que hay un toque de fantástico, no sé si del todo comprensible. Entonces yo siempre digo que juicio tiene tres planos, un plano mental, un plano físico, que sería el de la novela, donde hay cierta fantasía literaria, y después hay un plano real donde todo aquello que ocurre se puede identificar algo que puede estar pasando en la realidad. Ahora esa realidad también tiene planos, como yo dije, puede ser la imaginación de la persona que es culposa y que al mismo tiempo, eh, bueno, tiene ese complejo o esa cuestión arraigada
porque ha sido víctima de algo o de alguien y de pronto no fue llevada a un proceso judicial, pero sí, de todas formas, ha sentido el peso del juicio de la sociedad durante toda su vida. Y, bueno, no sé, el caso de Humberto está como un poco difusa esa idea y yo doy a entender algo en el primer capítulo, después hay un desarrollo que te saca de esa fantasía y recién vuelvo a dar un indicio en el último capítulo. Eso queda como conclusión del lector. Más allá de esa cuestión, que es un toque mío que le doy a mi literatura, ese toque de fantasía, o ¿cómo se llamaba en su momento? De ciencia ficción, o de una cuestión, eh, a ver, que puede no haber pasado en esta dimensión, como yo menciono muchas veces, la dimensión desconocida, hace mucho que no lo digo, pero recuerdo esa serie y recuerdo aquello que le ocurrían a los personajes que no siempre tenía un final que se podía explicar. Pero más allá de eso, cuando cada uno de ustedes leen el libro y analizan los casos de los que es acusado Humberto, se dan cuenta que es realidad pura y lo ven en los noticieros. Y yo lo saqué realmente a través a lo largo de los años, ver distintas realidades como que te acusen en un divorcio de, de no hacerte cargo de tus hijos, que te acusen de violencia animal, de robo en un trabajo, de falta de lealtad también en un trabajo, de que tengas un empleado y te acuse de que sos un negrero. Es decir, hay 18 situaciones de personajes que desfilan en el tribunal donde está siendo juzgado Humberto y al principio, en toda la primera parte, al principio y al final de la primera parte, él no contesta ninguna agresión porque imagínense que el aspecto de Humberto, yo lo había armado un video y he tratado de buscar imágenes de alguien que se le parezca. Y imagínense un hombre que ha pasado los 60 años y que además de estar canoso, con la barba crecida y desprolija, tiene una actitud así como alicaída, desgarbada, no se cuida. Él tuvo una larga vida y con muchas experiencias, muchas muy malas, que las que lo llevan a este gran juicio. Es una especie de juicio, sí, yo no quiero decir juicio por la verdad, pero sí, básicamente no lo pide él, pero al final de su vida es juzgado, al final de su vida, que no se sabe exactamente qué pasó después con Humberto una vez que terminaron los juicios, pero está más en el final que en el principio. Entonces él es juzgado por cuestiones que le ocurrieron desde que tenía 17 años, 18 años, hasta los 60 y pico, que es el momento en el que transcurre la historia. Y arranca en enero del año 2016, que es el momento que yo la empecé a escribir, y yo describo y pongo una fecha del el momento en que a él lo van a buscar y lo llevan al tribunal. Entonces hay una pequeña introducción de lo que siente él, después hablan todos los acusadores y más o menos en la mitad del libro hay una parte que inesperadamente alguien va a hablar por él y va a contar su verdad. No puedo decir nada más que eso, ojalá que esto te dé ganas de leerlo. Ahora te voy a hablar de Ocahuanca. Ocahuanca el rey. Hay una tendencia mía
a ponerle nombres nombres propios. ¿No? Prácticamente desde la travesía de Mr. Jordi, después tenemos a Maggie Queen, viene Okawanka, un tal fulano que está un poco oculto o encriptado, o de alguna forma, no lo digo directamente, pero está el nombre del protagonista. Y todos los que vienen después, sí se me dio por ponerle un nombre propio, más allá de un subtítulo, que acá sería El Rey. Este libro es mi libro número 13. Ahora en marzo de ahora del 2025, el mes que viene, mejor dicho, no, el año que viene, el 15 de marzo voy a presentar Gerard y Pascal, En busca de la libertad. A veces dudo porque tenía otro nombre que era Buscando la libertad, y finalmente quedó En busca de la libertad. Te cuento sobre Okawanka. Okawanka tiene dos protagonistas. Uno se llama Aldous, que bueno, es un joven nacido en un suburbio de Georgia, Atlanta, y es muy pobre. Nació en 1947, vivió toda una época de mucha discriminación y bueno, que la población negra no tenía derechos. Y yo trato de hacer un contexto histórico, porque estamos hablando de 1947 y hablo de cuando Aldous tenía aproximadamente 20 años, que es donde arranca la historia, y eso se extiende por 10 años. Aproximadamente el grueso de la historia, más allá de algún otro contexto histórico que yo nombro, donde hago algún flashback de otras situaciones de los años 50 y de ciertos personajes de la historia, el nudo de la novela transcurre entre 1968 y 1978. En Estados Unidos, primero en Georgia y después en Nueva York. ¿Y dónde está el paralelo entre Aldous y Okawanka? Bueno, Aldous se queda huérfano, mueren los padres, lo adopta el negro Richard muere, él trabaja en el ferrocarril, es fanático de Martin Luther King y de Cassius Clay o Muhammad Ali, y en algún momento encuentra, después de una golpiza que le pegan en el trabajo, se queda convaleciente en la casa del negro Richard y comienza a leer un libro que se llama Okawanka. Okawanka es un guerrero del siglo XVII que vive en África y que, parte de la base de que es el hijo de un rey, parte de la base de que es el hijo de un rey, y con el paso del tiempo él se va a convertir en rey. Esa sería una diferencia sustancial entre Aldous y Okawanka, pero no deja de servirle de inspiración todo el trabajo que hace a partir de que es nombrado rey. Y yo te diría que antes también, cuando es un guerrero destacado, no deja de servir de inspiración a Aldous para solucionar distintas cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana. Estamos comparando el siglo XX y la década del 60 con el siglo XVII en África. Entonces, cada capítulo tiene una historia de Aldous y otra historia similar de Okawanka. Okawanka, por supuesto, resuelve en forma contundente. Aldous se inspira para resolverlo, pero no de la misma manera. Okawanka era un guerrero armado con lanzas, escudos y cuchillos, y si tenía que ajusticiar a alguien lo hacía. Aldous, en pleno siglo XX, con una sociedad organizada en forma diferente, con una justicia funcionando, la policía y bueno, todo lo que es lo que se llama una sociedad civilizada y moderna, es difícil que pueda actuar de la misma forma que Okawanka. Y así va transcurriendo. Los paralelos los tiene que ir descubriendo el lector. Hay paralelos
en la historia de Aldous cuando está en la universidad, cuando es joven, cuando conoce a la esposa, cuando está en su trabajo, en fin, con un montón de situaciones que tienen que ver con traiciones y con amistades y cargos que va ocupando él. Entre los paralelos que te puedo decir es que Okawanka no solamente era guerrero, sino que también era brujo y era un alquimista, y Aldous es químico y farmacéutico, que vamos a decir que hay un paralelo hasta en la etimología, alquimia y química, en cuanto a la profesión que tienen. También se casa con una mujer italoamericana, Aldous. Juanca forma pareja y se casa con el ceremonial de su tribu, con una mujer que fue esclava, eh, al revés, digamos, fue prisionera de, de los guerreros cuando los ingleses iban a tratar de capturar esclavos a África. En algunos momentos iban con sus mujeres y cuando eran derrotados las mujeres quedaban prisioneras de las tribus. Después, obviamente, la idea dentro de la historia es que esas mujeres eran devueltas a la civilización, pero hubo casos en que esas mujeres se querían quedar porque encontraban una nueva vida y justamente Rowie, que es una mujer de origen sueco, se llamaba Romy, después fue rebautizada como Rowie. Hay una característica en los nombres de las tribus de Okawanka, que es ponerle una W, y esa mujer blanca sí tuvo un romance y fue la reina junto a Okawanka. Así que hay un montón de paralelos entre uno y otro personaje. Esta historia de Okawanka es un gran desafío, sale de lo común de todos mis libros anteriores. La realidad es que ninguno se parece al otro en ningún momento, solamente el nexo que tienen en común es el escritor y el estilo de escritura. Y yo te podría decir que lo que hace apasionante a Okawanka es la lectura de la evolución de él como ser humano, y el contexto histórico que vive y la historia de Okawanka en paralelo y cómo se vinculan uno con el otro. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir por ahora en forma genérica de lo que son mis libros. Próximamente, en los episodios siguientes, voy a empezar a tomar párrafos, como dije antes, pequeñas estrofas de poesías o personajes de cuentos. Voy a ir en forma indistinta, no es que voy a ir primero con todos los personajes, después con el análisis psicológico, después con lo que le pasó a cada uno, y directamente voy a usar un poco el azar y a ver qué va surgiendo en cada momento. Pero por ahora y en esta semana, hoy es viernes 14 de febrero, bueno, justamente es el Día de los Enamorados y estamos hablando de Aldous y Okawanka, que tuvieron su pareja y su enamorada con las cuales festejaron en muchas ocasiones, como lo relató en el libro. Bueno, fuera de eso, te digo, vamos a ir analizando poco a poco todo esto que me interesa contarte acerca de mis libros. Por ahora nada más, muchas gracias y te veo en el próximo episodio. Hasta pronto.